seguir con el perfil del verdadero cristiano, siempre en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, un creyente verdadero es alguien que permanece en Cristo, y permanecer en Cristo estamos que nos libra del peligro de la apostasía, es el peligro del que estábamos mencionando. Pero ¿cómo hacerle frente a la apostasía? Ya vimos dos secretos, los anteriores, uno asociado a el Espíritu Santo y el otro asociado con el tiempo de Dios. Ahora observamos el tercero y es comprendiendo la verdad. La verdad, aquí estamos haciendo mención en sí de toda la escritura, de la palabra del Señor. Hermanos, va a ser difícil que nosotros podamos descubrir el error conociendo en sí solo el error. Es que no sería el enfoque nuestro, no debería de ser tanto conocer el error, descubrir y ver cómo es el error, cómo se comporta, cuál es la naturaleza de la mentira. No, mejor aprendamos qué es la verdad, conozcámosla bien, luego el error o la mentira va a salir rápidamente a la luz. En una ocasión le escuchaba a los hermanos, escuché de un testimonio de un hermano que estuvo trabajando para un banco en Tegucigalpa. Un hermano llegó a ser gerente y fue en el tiempo cuando los billetes falsos pues salían, eran más recurrentes, y estaba haciendo mucho daño a la economía y obviamente las empresas, los bancos y todo estaban sufriendo. Entonces daban la idea de mostrarle a cada uno de los encargados de los cajeros, de mostrarles el billete falso, mostrarles cuáles eran las diferencias y cómo podían distinguirlo, tal vez por el papel, el tipo de tinta, cosas así, mostrándoles billetes falsos que había que conseguir bastantes y enseñarles a cada uno de los cajeros cómo eran. Este hermano dio un consejo totalmente diferente. Él les dijo que lo conveniente era mejor mostrarles cuál era el verdadero, que lo conocieran muy bien, que miraran sus rasgos y luego cuando viniera el falso, pues obviamente lo iban a detectar. Exactamente así funciona esto, hermanos. Nosotros conozcamos la verdad, pidámosle al Señor que nos ayude y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él nos guía toda la verdad. Entonces, conociendo la verdad, descubriéndola tal cual es, conociéndola bien, cuando venga el error, pues obviamente lo podremos detectar. Comenzamos con el verso 21. Dice el texto: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, observe, sino porque la conocéis y porque observe, ninguna mentira procede de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Quiero, antes de comenzar a explicar esto, el Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Pues es la palabra de Dios, la Biblia. En Juan capítulo 14, verso 6, dice él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿Jesús o la Biblia? Pues es lo mismo. Es lo mismo. No hay ningún problema allí de interpretación y los dos textos no chocan, no se contradicen. Jesús es la palabra de Dios en carne. La Biblia es la palabra de Dios en escrito. Por esa razón, hay una perfecta armonía entre lo que dice la Biblia y la vida de Jesús. Cuando Jesús hablaba, su vida respaldaba su mensaje. Por esa razón los escribas, fueron acusados. Las personas que escucharon el Sermón del Monte, estoy hablando de Mateo capítulo 5, concluyendo al capítulo 7, en el final del capítulo 7, usted lee que dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. La gran diferencia entre Jesús y ellos es que Jesús hablaba con su vida, porque la verdad es él y la verdad es el mensaje que él proclama. Pero los escribas y fariseos decían una cosa y vivían otra.
Y ese es el problema en el que nosotros estamos cayendo frecuentemente en este tiempo. Nuestra boca dice una cosa, mis acciones dicen otra. Por esa razón, donde usted se desempeña, donde usted se desenvuelve, hay muchos que le dicen, hermano pícaro, y usted bien sabe que no se lo están diciendo, no porque usted viva en realidad una vida santa y que en realidad ellos lo hacen de una manera como para tratar de molestarlo o fastidiarlo. En realidad usted ha dado motivos para que se burlen de usted. Ha dado motivos para que pisoteen el nombre del Señor por nuestras malas acciones, hermanos. Entonces, comencemos a comportarnos como en realidad debemos comportarnos. Dice el texto, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Nosotros no la ignoramos. Un creyente verdadero no ignora la verdad, conoce la verdad, que es diferente. Y eso es lo que el texto dice, sino porque la conocéis. Dice él, como si ignoraseis la verdad. ¿Qué es lo que quiere decir como si ignoraseis la verdad? No solo sabéis lo que es la verdad, sino que también sabéis discernir la mentira por cosa contraria a la verdad. Hermanos, no solamente conocemos la verdad, sino que también sabemos discernir. Tenemos que saber discernir. Hacía mención también Alexander acerca de la iglesia que dice, es la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Probaban los que se decían ser apóstoles y no lo son, los ha hallado mentirosos. ¿Cómo se puede saber esto? Hermanos, ¿cómo se puede descubrir? Si usted traza una línea recta, pues esa es la idea. Si usted traza una línea recta, es el índice de sí mismo, es recta. Y obviamente también va a aparecer lo que es torcido. Creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado. En alguna ocasión le ha tocado escribir en una página que no tenga renglones, sino que un papel bond, y usted comienza a escribir. A mí me ha pasado muchas veces, o en el pizarrón. Usted comienza a escribir en la parte de quizás al centro o quizás un poco abajo de la pizarra, y cuando va terminando o va terminando en la otra punta abajo o va para arriba. Y lo mismo le pasa en la página. Cuando está escribiendo, le sale para otro lado y unas letras ve usted la línea, hace la hoja un poco así para verle cómo va la línea y usted la ve que va toda torcida. Exactamente a eso nos referimos. Cuando es la verdad allí va, y todo lo que no se ajuste a la verdad pues es mentira. Entonces, hermanos, que esto es sencillo saberlo. Todo lo que no se ajuste a este libro, que es la verdad, todo lo que no se ajuste a él pues es mentira. Eso es sencillo, y esto es lo que tenemos que hacer. Dice el texto, no les escribo como si ignoraseis la verdad. Conocemos la verdad, conocemos la palabra de Dios, pero aquí viene la pregunta: ¿cuánto conozco de la palabra de Dios? ¿Cuánto sé de la palabra? Porque yo he escuchado más de una vez, incluso desde el púlpito, decir a hermanos, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia? He escuchado desde el púlpito decir a hermanos, por eso dice aquel conocido refrán, el que con sabios anda, sabio es. No, eso no lo dice un refrán, eso lo dice la Escritura. Hay una gran diferencia, hermano. Le adjudicamos a la palabra de Dios cosas que no son, tal vez dichos muy populares, quizás bien acertados, pero no son autoridad divina. La palabra es la palabra. Y le adjudicamos o le restamos a pasajes de la Escritura como que si son dichos. Hay una enorme diferencia. En algunas ocasiones, para hasta exageramos un poquito más para darle más énfasis a algo. Recuerdo un hermano corregía, yo no había detectado ese error, y él corregía y me llamó la atención porque habíamos varios, quizás que habíamos cometido el mismo error, y decía él,
que predicando el evangelio decíamos nosotros que el Señor había derramado hasta su última gota de sangre. Quizás usted ha escuchado también eso. La Biblia no menciona tal cosa, pero nosotros lo hacemos para ponerle más énfasis al sufrimiento. Obviamente la Biblia no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender yo? Y aquí hay una gran diferencia, hermanos. Y aquí hay una notable diferencia entre el legalismo y el liberalismo. El legalismo dice más de lo que la Biblia dice. Y entonces, ¿qué es lo que hace el liberalismo? El liberalismo no dice lo que la Biblia dice. No sé si me entienden lo que dije. El legalismo dice más de lo que la Biblia dice. El liberalismo no dice lo que la Biblia en realidad dice. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Aquí no es defender ninguna postura. Yo quiero que usted entienda bien. Aquí no es de defender postura porque yo tengo inclinación con esto porque soy más afín a ellos. No, aquí es lo que la Biblia dice y yo me someto a lo que la Biblia dice y respeto lo que la palabra de Dios dice. Mi compromiso entonces es con la palabra y el Señor. Como siervos del Señor tenemos que aprender a conocer la verdad y usar bien la verdad. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 15? Que usa bien la palabra de verdad. Este es, hermanos, el énfasis. Entonces dice el texto, por cuanto la conocéis, esa es la idea. Y por cuanto ninguna mentira, pues es de la verdad. Es que son dos cosas totalmente opuestas. O es mentira o es verdad. Hermanos, no existen medias mentiras con verdades. No. O es mentira o es verdad. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos escudando nuestra falta de amor a nuestros hermanos, escudándola en que yo no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a otro en la cara. Ojo con esto. No estamos diciendo no decir la verdad, estamos diciendo que la verdad hay que decirla con gracia. La verdad no es para destruir, la verdad construye. Esa es la gran diferencia. No procede de la verdad. Está excluida de ser de la verdad. La mentira no puede proceder de la verdad. Está totalmente excluida. Entonces, lo que él dice, por tanto, escribí. Estamos parafraseando el texto, obviamente. Escribí esta epístola, esta carta, para señalar cuál es la mentira, y no solo cuál es la mentira, y cuáles son los mentirosos. ¿Quiénes son? No solo va a señalar, al hablar de la verdad, no solamente queda fuera, señala o marca automáticamente la mentira, sino que también los mentirosos salen a la luz. Y eso es lo que el versículo 21 dice. Leamos el verso 22 ahora. Dice el verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Voy a hacer una pregunta. Yo no quiero que dejemos allí cosas así como a medias. La pregunta es sencilla. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Conoce usted de los que niegan que Jesús es el Cristo? ¿Ha escuchado usted de alguno que niegue que Jesús es el Cristo? ¿Cómo le llama la Biblia? Ahí le dice mentiroso y luego dice este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es mentiroso? La frase se refiere a un falso maestro en particular. Un falso maestro en particular. A la gran mentira, y también se refiere a la negación del evangelio. A los que rechazan el evangelio. Busque esa cita de Juan capítulo 5, verso 10. Dice el texto así: el que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el mentiroso. Se refiere a la gran mentira y a la negación del evangelio. ¿Qué más? El texto dice, el mentiroso es sinónimo del anticristo. Eso dice el pasaje. Este es anticristo. Este es el anticristo. Entonces, la mentira está asociada con el anticristo, con el que aparece en la tribulación en contra de y en lugar de Cristo. Y todo aquel que hoy niega que Jesús es el Cristo, tiene ese mismo espíritu del anticristo, es un mentiroso. Eso dice la palabra. El espíritu del anticristo entonces está presente en cada era, porque en todos los tiempos, a través de la historia de la iglesia, siempre se ha atacado. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos que Satanás va a apartar su centro de ataque. El centro de ataque de Satanás siempre será el mismo, siempre será Cristo. Desde el inicio de la iglesia, la doctrina ha sido atacada, la sana doctrina ha sido atacada por Satanás. Pero ¿qué aspecto en sí? ¿Qué en sí de la doctrina se ha atacado más? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Se ha atacado por todo el tiempo en la historia de la iglesia. Una, otra vez. Aquí, en el contexto inmediato, está haciendo alusión a los gnósticos. Pero en el tiempo en el que vivimos, ¿cuántos grupos se han levantado diciendo que Jesús es un profeta más? Que Jesús necesita de alguien para poder redimir, para poder interceder, que necesita de alguien. Eso es decir que Jesús no es Dios, básicamente. Su definición básica es uno que niega que Jesús es el Cristo o uno que trata de suplantar a Cristo. ¿Cuántos están tratando de suplantar a Cristo? Hermanos, cuidémonos de este peligro. Muchas veces nosotros estamos suplantando a Cristo. Es posible que usted lo esté suplantando y no se ha dado cuenta. Quizá es más frecuente verlo en la iglesia tradicional de Roma. Cristo, para ellos, es el crucifijo que llevan en su pecho, una cruz, y ese es Cristo. Y han suplantado el verdadero Cristo. Pero ¿no cree que es posible que nosotros también estemos cayendo en ese error? ¿No cree que es posible que más de alguno de nosotros esté alejado de tener una verdadera relación con Cristo porque ha equivocado el camino? Hermanos, tenemos que revisarnos en realidad, hacer una evaluación interna de nuestra vida. Se le dice, este es anticristo, dice el texto, el que niega al Padre y al Hijo. Aparentemente, los falsos profetas afirmaban conocer a Dios, pero negaban, despreciaban y restaban autoridad a Jesucristo. Ustedes lo leen en el capítulo 4, versículo 1. Es del 1 al 6, solamente vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, hasta el 3. Dice así el versículo, el pasaje, siempre primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que dice el pasaje? El pasaje está diciendo básicamente que la evidencia principal para detectar, o el síntoma principal de los falsos, es que niegan que Jesús ha venido en carne. Es que niegan no tanto la existencia de Jesús, es que yo creo que sí conocen a algunos famosos como Gandhi. Gandhi decía que, bueno, él proclamaba, pues él profesaba decir que Jesús, admiraba a Jesús, creía en Jesús, pero no podía ponerlo en un pedestal único, en un trono único y singular. Tenía que estar allí también junto con grandes filósofos y grandes hombres reconocidos en la historia. Y entre ellos mencionaba a Mahoma, entre ellos mencionaba incluso a algunos contemporáneos, hombres como quizás Sócrates y otros más. ¿Por qué? Porque las personas llegaron a la conclusión de que Jesús existe. Satanás llegó a la conclusión de que no podía negar la existencia de Jesús. Se le hizo la vía más factible, fue restarle, minimizarle autoridad a Jesús. Y eso es lo que hacen los falsos. Niegan, desprecian y le restan autoridad a Jesús. Él es único. No se puede decir que Él está al nivel de otro, de nadie. Nadie puede estar al nivel de Jesús. Él es único. Y esto es lo que hacían los falsos. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Qué es el verbo que usa acá? En dos ocasiones, tiene. La idea es decir, tiene en su posesión. Tiene en su posesión. Una posesión permanente como su porción mediante la viviente comunión personal con Él. Tiene posesión permanente. Mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. Eso significa posesión permanente. Podríamos decir nosotros que nuestra porción es Jehová. David lo ve desde el contexto de una oveja. Dice él, Jehová es mi pastor. El pronombre mi es un pronombre posesivo. Él dice mi. Usted podría decir mi pastor. Es de su posesión. En este sentido, obviamente, creo que lo estamos entendiendo. Cuando Moisés, después de la gran proeza que fue hecha, Dios abriendo el mar, en presencia de todos, Moisés al otro lado, cuando han cruzado con el pueblo, Moisés comenzó a cantar. No sé cómo se imagina usted el estado anímico de Moisés. Yo lo imagino con lágrimas de emoción, de alegría, por la expresión que va en el cántico. Dice él, este es mi Dios. Yo me lo imagino diciéndole a todos los que estaban ahí, a los que le decían, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? No habían sepulcros que mejor nos hubieses dejado ahí en Egipto. Y me imagino diciéndoles a ellos, este es mi Dios, este es mi Dios. Alguna vez, no digo que usted ha ido a jactarse de, no me malentienda. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan satisfecho
y se ha sentido tan confortado y respaldado por Dios que usted tiene una satisfacción y no puede callarlo y dice, este es mi Dios. Y usted sabe que Él está con usted. ¿Le ha pasado? Esa es una experiencia única y maravillosa. Saber que Dios está con usted y que su Dios es un Dios bueno y que no lo va a abandonar. David también tiene la misma idea. Dice, joven fui, llegó a la vejez y él menciona eso. Nunca, nunca he visto a un justo desamparado. Nunca. Ni su descendencia que mendigue pan. Jehová es su porción. Es su porción. Bendito sea el Señor, hermanos, que tenemos un Padre que nos ama, nos cuida en todo momento, que está con nosotros y nosotros podemos no jactarnos, sino ni vanagloriarnos, sino decir confiadamente que Él es nuestro Padre y que Él es nuestro Dios. ¿A qué se refiere el texto? También dice, aparte del Padre, menciona el Hijo. La comunión con el Padre solamente es posible mediante la fe en el Hijo. Usted lee, bueno, es un pasaje muy conocido, ese capítulo 5, versículo 11 al 13 de la primera carta del apóstol Juan. Creo que todos los que han pasado por los libros de seguimiento básico, creo que han tenido que memorizarlos. Ese pasaje, sobre todo, básicamente el versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sencillo. Hermanos, aquí es como la cuenta, pues es sencillo. Usted hace números en matemáticas, pues tiene que darle 2 más 2 es 4. Y por donde lo busque. Entonces aquí estamos en lo mismo. Si tiene al Hijo, tiene la vida. Si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si no tiene la vida, está muerto. Eso es lo que dice el texto. Entonces, hermanos, Jesús no es una opción. Es la única vía hacia el Padre. Jesús no es el mejor camino para llegar al cielo. Es el único que existe. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Él es único. Él es único. Versículo 24. Dice el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Comencemos a observar el texto. Habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿A qué se refiere? Quiero resaltar el verbo. El verbo permanezca. Permanezca en vosotros. El verbo permanecer es un verbo imperativo presente. Significa imperativo que es una orden. Aquí no hay opción a titubear, ni tampoco le están dando lugar a usted de que si quiere o no quiere. Es que debe hacerlo. Permanezca en vosotros. Presente porque debe ser acción continua. No es cuando usted de repente se acuerda y ahí entonces luego ya no. No es así, hermano. Con un énfasis gramatical en el pronombre, con un énfasis específico en vosotros. Allí lo que hace es una notable contradicción con el mensaje de los falsos maestros, porque los falsos maestros no pueden permanecer. Pero aquí hay una notable contradicción entre este verso, el que estamos estudiando, con el verso anterior. Entonces, si usted lee el versículo 23 o los versos anteriores, se da cuenta que el problema principal de los falsos maestros, bueno, eso es todo lo que viene en esta sección, es que los falsos maestros no pueden permanecer. Pero un creyente verdadero sí. Utiliza 3 veces el pronombre vosotros. En 3 ocasiones lo menciona en el texto. Literalmente se traduce así, o se entiende mejor así, o parafraseado, en lo que a ustedes respecta.
Los falsos quedaron atrás. Ahora dice, en lo que a ustedes respecta, esto demuestra un agudo contraste entre los lectores de Juan y los falsos maestros, entre nosotros los creyentes verdaderos y los falsos. Un notable contraste, hermanos. En lo que respecta a nosotros, permanezcamos. En lo que respecta a nosotros, porque somos creyentes verdaderos. El evangelio es descrito y personificado como un huésped permanente. Cuando usted le abrió la puerta de su corazón a Jesús, se la abrió de manera permanente. Este no es un asunto de que usted va a ir buscando vacaciones. Decía alguien, le decía de una iglesia pentecostal, le decía, pastor, necesito 3 meses de vacaciones. Aquí no hay vacaciones. Hermanos, el evangelio es descrito y personificado como un huésped permanente. Él vino para morar. El Espíritu Santo vino para quedarse en nosotros. Y ahí está. Nuevamente, el evangelio es a la vez un mensaje y una persona, unidos por la frase desde el comienzo o desde el principio, desde el inicio. Es un mensaje y una persona. Es lo mismo, es Jesús. Jesús es el mensaje. Cuando vamos al libro de los Hechos, usted se da cuenta que el mensaje gira en torno a una persona. Esa persona es Jesús. ¿Y qué se dice de Jesús? Que ha resucitado de los muertos. Y ese es el mensaje, que ha resucitado de los muertos. El mensaje que debemos proclamar. Luego, el texto usa una oración condicional. Sí. ¿Qué es lo que hace esta oración condicional? De esta forma continúa con la exhortación y la amonestación relacionadas con el permanecer. Hay una condición. Dice el texto una vez más, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, aquí está la condición, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Debemos permanecer. El resultado, pues nosotros también tenemos una promesa. El texto la tiene, dice, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, qué promesas tan maravillosas. Y eso es lo que dice el verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos hizo la vida eterna. ¿Se ha puesto a pensar usted qué más necesita hacer el Señor por nosotros? Hermano, ¿qué más está esperando usted que el Señor haga por usted? ¿Qué más está necesitando? ¿No cree que hay suficientes motivos para consagrar nuestra vida a Él? ¿No cree que es suficiente? Y aún así, dice Jeremías, en Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus misericordias. Hermanos, no podemos más que rendirnos a Él. Y lo hacemos no porque en realidad ya no nos queda de otra, lo hacemos quebrantados por su amor y por su bondad y su misericordia. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La esperanza del creyente descansa no en el creyente, descansa en el carácter y en la promesa de Dios. Isaías 45, 23, dice algo muy interesante. Por mí mismo hice juramento, dice Isaías. De mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El 55:11 de Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos,
Dios es fiel a sus promesas y las promesas de Él descansan en su carácter. Él es fiel. Él es fiel. Hay una frase que yo la miro comúnmente en los autobuses. Dice, Dios de pactos. Si lográramos entender qué significa que Él es un Dios de pactos, lo veríamos desde otra perspectiva. Hermano, Dios jamás, nunca ha faltado a su palabra. Nunca. Y esto sí debe impresionarnos. Las promesas de Él descansan en su carácter. ¿Verdad que Él prometió volver por nosotros, hermanos? Él prometió que Jesús vendría por nosotros a recogernos. Lo dice la palabra. Dios lo dice en su palabra. No va a fallarnos, hermanos. No nos va a fallar. Él volverá por nosotros. Él volverá por nosotros. No nos olvidemos que Él ha hecho esta promesa y esta promesa descansa en su propio carácter. Entonces, nuestra comunión íntima con Dios trae esperanza y la promesa de vida eterna. Usted lo lee en el versículo 13 siempre de esta primera carta. Dice el versículo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en el versículo 3 del Juan capítulo 17, conocido como la oración sacerdotal de Cristo, dice el texto, y esta, dijo el Señor en la oración, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la comunión íntima con Dios trae esperanza y la promesa de vida eterna. Verso 26, os he escrito esto, observe, sobre los que os engañan. Sobre los que os engañan. ¿Qué significa los que os engañan? El verbo es un verbo presente. Significa que lo están haciendo permanentemente, constantemente. Han existido engañadores en todas las edades y algunas veces pueden ser religiosos muy sinceros. Y aquí no quiero pasar por alto la reflexión que nos hizo tener el hermano. Hermanos, es que a veces es difícil poder detectarlos porque son los que a veces aparentan más una vida de piedad. Se visten con un traje de supuesta santidad y se nos es difícil lograr detectarlos. ¿Sabe quién hace eso? Satanás. Se disfraza como ángel de luz. Lo mismo hacen los suyos. Se disfrazan no como demonios, aunque son demonios. Se disfrazan como ángeles de luz. Y nosotros los creyentes, viviendo vidas descuidadas, y a veces nosotros nos miramos y quedamos sorprendidos cuando nos damos cuenta de alguien que hizo cosas que con el tiempo se descubrieron y nosotros quedamos espantados y decimos, pero ¿cómo? Yo nunca le vi algo así. ¿Cómo pudo ser? Bueno, hermanos, porque se disfrazan como ángel de luz. Los que os engañan son los que tratan de seducirnos y apartarnos al error. Ellos son. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La que vosotros recibisteis, observe, el tiempo verbal recibisteis no es un presente,
Es un aoristo y con un modo indicativo. Significa que es un hecho que la recibimos, pero es una acción ya finalizada, ya concluida. Señala una acción ya realizada. Entonces, la unción es sinónimo del habéis oído o has oído del versículo 24. El evangelio debe recibirse personalmente por la fe. En Juan capítulo 1, verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad o se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. También el evangelio debe recibirse como un cuerpo de verdades o un conjunto de doctrina. Ese es el evangelio. En las dos acciones, quien está mediando es el Espíritu Santo, porque mora en nosotros. Ahora, Él nos guía toda la verdad. ¿Qué fue lo que hizo entonces en el momento de la conversión? Nos hizo nacer de nuevos con la palabra. Entonces es Él quien está mediando. Juega un papel importante, eso dice el texto, la unción, ya lo habíamos mencionado, la unción se refiere al Espíritu Santo. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu Santo es el maestro y no los falsos maestros. Él es nuestro maestro divino e inseparable. En Juan capítulo 16, verso 13, dice el texto en Juan, el Señor Jesús hablando de la promesa del Espíritu Santo que vendría, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos a un lado la ayuda del Espíritu Santo y comenzamos nosotros a buscar por nuestros propios recursos o le damos más crédito a la palabra de determinada persona, determinado hermano y lo tomamos como autoridad del Espíritu Santo? Lo damos por aludido que así es. No deberíamos hacerlo así. Deberíamos nosotros permitirle al Espíritu Santo que enseñe nuestra vida. El autor de la Biblia es el mejor intérprete de ella. ¿Y quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando se manifieste significa literalmente cuando regrese Jesús. Esto no significa hablar de un evento incierto, sino establecer un tiempo indeterminado. Cuando dice cuando se manifieste, no está diciendo que el evento de su venida o del arrebatamiento es algo no seguro. No, el tiempo es el que nosotros lo tenemos como indeterminado. No sabemos cuándo. Cuando esto ocurra, Él nos encontrará a los verdaderos creyentes. ¿Cómo nos encontrará? Permaneciendo. Permaneciendo. Porque eso es lo que el texto dice. Luego dice el texto, tengamos confianza. La palabra griega para confianza tiene su significado en la raíz, hablar libremente. Hablar libremente. La seguridad es el estilo de vida actual del creyente, basado en el conocimiento y en la confianza en el evangelio de Jesucristo. En su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es una referencia al arrebatamiento y al tribunal de Cristo que continúa al arrebatamiento, obviamente. No quedamos avergonzados delante de él. La idea es retroceder de él en confusión. Retroceder de él en confusión. Ojo a esto, hermanos, porque esto es lo que nosotros sí deberíamos tomarlo con toda la seriedad hoy. Usted lo puede leer en dos pasajes.
en primera carta a los Corintios capítulo 3, del que sufre pérdidas. Y usted lo puede leer también en Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos, al que se le dijo siervo malo y negligente. La vergüenza que expresa el texto es profunda. Y el verso 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí está otra vez la oración condicional. Aquí se refiere a un conocimiento que se asume. Se asume que compartimos los creyentes, pero que los falsos maestros perdieron, o mejor dicho, no tienen. Justo o justicia es una de las características de la familia, que se espera de la familia de Dios. Debe estar en nosotros. Está basado en el carácter de Dios mismo, la obra de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo, a lo que cada cual debe responder de manera constante, apropiada y personal. Y la justicia es una característica de Dios dada gratuitamente a la humanidad pecadora por medio de Cristo. Por tanto, es la justicia, decreto divino, es un regalo divino y es un acto de Cristo. La comunión con Dios, hermanos, se restaura en la hora de la conversión. Eso es lo que nosotros aprendemos en la Biblia. Y se desarrolla a lo largo de la vida hasta llegar el momento de un encuentro cara a cara con la muerte o el arrebatamiento. Y luego dice el texto, es nacido de Él. Este es un verbo en modo indicativo y aoristo, es un hecho. Aoristo, esto implica que el acto del nuevo nacimiento es una experiencia única en la vida. En una ocasión decía alguien, yo que he aceptado al Señor 7 veces y no me jacto. Bueno, ya sabe usted que estamos hablando de alguien que no tenía ni idea de lo que es recibir a Cristo. El nuevo nacimiento no es un acto repetitivo, es un acto único, una experiencia única. Todo el que es nacido de Él practica la justicia. Nos detenemos aquí, hermanos. Disculpen los minutos que les tomé de más. La idea era completar este capítulo 2 hoy. Que el Señor nos bendiga.